al querido presidente de la Asamblea de Santander, diputado Carlos Alberto Morales, a nuestros queridos amigos Alberto Chávez y Jaime Chávez, ambos del movimiento cooperativo santanderiano y colombiano, al ingeniero Jorge Arenas Pérez, al doctor Javier Ayala Moreno, a todos y todas, amigas y amigos. Yo quisiera decirles en primer lugar que, como reza nuestro himno de Santander, sobre esta tierra y bajo este sol, clavo la bandera del galanismo en Santander y en Colombia. Y asumo la responsabilidad de empuñar esa bandera y, con la ayuda de todas ustedes y de todos ustedes, el próximo 7 de agosto plantarla en la Casa de Nariño. Somos colombianos orgullosos de nuestro país, pero ¿cuál es el rumbo que necesita Colombia? ¿Cómo vamos a interpretar a Colombia? Un gran filósofo alemán decía, Max Weber decía, que solo hay dos pecados en política: no defender ninguna causa y no tener la conciencia de su responsabilidad. ¿Cuál es la causa que defendemos los liberales en la Colombia de hoy? ¿Cuál es la conciencia de nuestra responsabilidad? Colombia siempre ha esperado interpretación, representación del liberalismo, y los santanderianos siempre nos hemos puesto en pie, especialmente la juventud, como decía un gran liberal santanderiano que estuvo a pocos pasos de la presidencia de la República: cuando la juventud se pone en pie, Colombia siempre puede esperar algo grande. Cuando Santander se pone en pie, Colombia puede esperar algo grande, pero cuando el liberalismo se para firme, se pone en pie y está dispuesto a asumir la tarea de interpretar a Colombia, Colombia puede esperar algo grande. Y mi sueño, mi aspiración, es que tengamos en Colombia un país de oportunidades para todos, porque nosotros hoy estamos creciendo económicamente gracias a las bonanzas que nos da el petróleo, que nos da la minería extractiva, a choques externos que nos afectan. El 99% de las empresas de Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. Solo el 1% son grandes empresas. Y hoy en día el 50% de esas micro, pequeñas y medianas empresas son informales. No acceden a crédito, no acceden a asistencia técnica. Tenemos que generar una formalización de nuestra economía, de nuestro tejido empresarial, pero tenemos que construir una política a largo plazo, a mediano plazo, que nos genere un proceso de crecimiento económico sostenido, sostenible, independiente de las materias primas, del petróleo y de la economía extractiva. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues yo tengo una estrategia para que Colombia pueda crecer a más del 5% y empecemos a reducir los índices de desigualdad, de inequidad y de injusticia social que son intolerables para cualquier democracia civilizada y justa. Esa estrategia tiene un número de pilares. El primero de ellos es la productividad. ¿Cómo somos más productivos? ¿Cómo hacemos mejor lo que producimos? ¿Cómo le damos valor agregado a lo que producimos?
Colombia en los últimos 4 períodos presidenciales ha decrecido su tasa de crecimiento de productividad en 0.5%. Países como Corea del Sur, que son desarrollados, que están en la OCDE, el club de países al que queremos entrar, en los últimos 30 años han tenido una tasa de crecimiento de la productividad de 3.5%. Si no llegamos a ese nivel, no vamos a poder seguir sacando a nuestra gente de la pobreza, ni vamos a poder generar equidad social. La innovación. Necesitamos empresas innovadoras que se atrevan a hacer las cosas mejor, de manera distinta, agregando valor. Un gran presidente del grupo empresarial tal vez más importante que hay en Colombia me dijo: si nosotros los empresarios de Colombia invirtiéramos en innovación lo que invertimos en lobby parlamentario para proteger las exenciones tributarias, seríamos una economía mucho más productiva, mucho más innovadora. ¿Cuánta razón tiene este presidente de ese grupo empresarial? Nuestra legislación tributaria y fiscal es absolutamente regresiva, injusta, llena de clientelismo tributario. Las exenciones tributarias nos cuestan a los colombianos 30 billones de pesos al año solamente para las grandes empresas. Y las exenciones tributarias para las personas naturales nos cuestan 40 billones de pesos. Son 70 billones de pesos en exenciones tributarias, una gran mayoría de ellas exenciones ineficientes, injustas. Tenemos que bajarle los impuestos a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la clase media empresarial de nuestro país. Una tasa única progresiva para las empresas. Pero tenemos, queridas amigas y amigos, que jalonar nuestras exportaciones. Exportaciones donde se le dé la oportunidad a los colombianos de emprender, de crear una empresa, de cristalizar su sueño empresarial. Los países de la OCDE en promedio exportan entre 40 y 50% de su Producto Interno Bruto. ¿Saben ustedes cuánto representan las exportaciones en el Producto Interno Bruto colombiano? No superan el 15%. Tenemos que crecer nuestras exportaciones, llevar nuestros productos al exterior, pero con innovación, con productividad, haciendo mejor lo que hacemos y con emprendimiento. La movilidad social es otro de los pilares de mi propuesta de política económica. Hoy en Colombia, un niño de Bucaramanga, hijo de una madre o de un padre que están en la pobreza, tiene el 70% de probabilidades de mantenerse en la pobreza. Ese índice, esa tasa de movilidad social intergeneracional, tenemos que modernizarla, tenemos que modificarla para que tengamos un crecimiento justo, inclusivo para todos los colombianos. Un terreno igual para todos, libre competencia, no más monopolios, no más posiciones dominantes que no innovan y que generan costos adicionales para el consumidor, porque esos monopolios encarecen el costo de vida y generan a todos ustedes un costo adicional para pagar servicios, para pagar mercancías. Pero lo más importante de todo, y sobre lo que me quiero detener aquí con mucho cuidado, porque hace parte de mi legado político y personal, es que el liberalismo colombiano, en una presidencia liderada por mí,
se va a dedicar a desclientelizar la política y el Estado en nuestro país. El clientelismo nos cuesta a los colombianos más del 5% del Producto Interno Bruto. Y la corrupción es el síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. La enfermedad es el clientelismo, es la manera como ustedes, los ciudadanos, se relacionan con la política, con el Estado. El Estado y los políticos no estamos para hacer favores a los ciudadanos, estamos para garantizarles sus derechos. Esa es la labor de la política y del Estado y del gobierno y de las instituciones. En un Estado verdaderamente democrático, pluralista y justo, todos los ciudadanos son iguales, todos son tratados equitativamente y absolutamente todos reciben lo justo, reciben una oportunidad y un derecho que se les garantiza. No un favor, no una palanca, a ver si tenemos un cupo en un hospital, en un colegio. No, se trata de equidad, se trata de justicia y se trata de derechos. Ese clientelismo nos está acabando a Colombia, nos está acabando la manera de hacer política. Queridas amigas y queridos amigos, el proceso liberal que estamos viviendo es un proceso histórico, trascendental para el futuro de nuestra nación. Hoy un señor a la entrada me dijo: doctor Galán, por favor no olvide 3 problemas que nos están afectando a los colombianos y a los santanderianos. El problema de la salud, el problema de los estupefacientes en las calles y el problema de la seguridad ciudadana. Claro que el liberalismo tiene toda la posibilidad, la autoridad para construir propuestas en todas esas materias. Pero nosotros los liberales, como los santanderianos, nunca nos hemos distinguido por ser timoratos, temerosos, dudosos de nuestra responsabilidad y de nuestra causa política. Tenemos que pararnos firmes, demostrar que tenemos vocación de poder, demostrar que somos capaces de interpretar a Colombia, que tenemos la legitimidad de hacerlo, la capacidad para hacerlo. No es la hora, como dijera en su momento el doctor Horacio Serpa, de posturas que no son ni chicha ni limonada. O somos liberales o no somos liberales. Y por eso he invitado a mi partido a que hagamos una gran consulta popular el día de las elecciones parlamentarias de marzo de 2018. Porque la consulta popular no nos va a permitir simplemente salir del problema de seleccionar un candidato a la presidencia de la República. La consulta popular nos va a ofrecer una vitrina que permita que los liberales demostremos a la ciudadanía de qué estamos hechos, cuál es nuestro talante, cuál es nuestra propuesta, cuáles son nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores. ¿Será que somos un partido que defiende la discriminación, que defiende el recorte de los derechos conquistados por las minorías y por los ciudadanos? Yo no creo que eso sea ser liberal. Ser liberal es buscar la equidad social, pero garantizarle a todos los ciudadanos, independientemente de su color, de su raza, de su etnia, de su región, de su orientación política, de todas las orientaciones que ustedes quieran pensar, igualdad de derechos frente a la ley. Ese es el talante del liberalismo. Y la consulta popular nos va a permitir resintonizarnos con la ciudadanía. Que el juez supremo sean los ciudadanos en las urnas los que definan el futuro del liberalismo y que no sea una reunión de políticos amañada, de tipo de encerrona,
poniendo a funcionar maquinarias para ganar elecciones o para mirar de manera temerosa y vergonzante a ver con quién nos aliamos para seguir en el poder en los próximos 4 años. No, el liberalismo debe demostrar que su propuesta es legítima, es fuerte, es capaz de interpretar a Colombia desde el gobierno nacional. Ese es el país de las oportunidades y ese es el nuevo liberalismo que yo quiero buscar para que el partido vuelva a recobrar esa fuerza, esa capacidad de luchar por las causas sociales en este país. Estamos en una coyuntura parecida a la de los años 30, cuando llegó Enrique Olaya Herrera al poder y luego se puso a funcionar la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que fue tal vez uno de los gobiernos más progresistas, más liberales, de mayores conquistas sociales que haya presenciado Colombia. Ese es el reto, ese es el desafío. En esa época también le decían a los liberales: ustedes son unos ilusos, creer que pueden tener candidato propio a la presidencia de la República. Estaba terminando la hegemonía conservadora. El país se había conservatizado durante muchos años, pero el liberalismo, a pesar de la adversidad, se paró firme a recorrer el país, a defender sus ideas, sus propuestas, y llegó a la presidencia de la República y generó un hito en la historia del desarrollo social nacional. Yo quiero saber si ustedes me van a acompañar o no a construir ese país de las oportunidades. Santander ha tenido 3 presidentes de la República en su historia: Custodio García Rovira, Serrano, Aquileo Parra, y en este siglo pasado, en el siglo XX, varios grandes santanderianos estuvieron a punto de llegar a la presidencia de la República: Gabriel Turbay, Luis Carlos Galán, y también Horacio Serpa. El siglo XX no conoció un presidente santanderiano. El siglo XXI aún no ha conocido un presidente santanderiano, pero el próximo 7 de agosto lo va a conocer. Vamos a demostrar los santanderianos desde la presidencia de la República cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra estirpe, cuál es nuestro orgullo, cuál es nuestra capacidad de gobernar, de representar y de interpretar a Colombia. Queridos santanderianos, por un país justo, liberal, de oportunidades, ¡siempre!